Santiago, capítulo 5, versículos 13 hasta el versículo 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es una serie de recomendaciones muy prácticas de Santiago para sus lectores, de las cuales nosotros, lectores también hoy, 2000 años después, podemos ciertamente confiar en estas instrucciones y aplicarlas a nuestra propia vida. Al principio del pasaje, el Santiago, menciona 3 situaciones en las cuales con frecuencia nos podemos encontrar. Aflicción. ¿Quién no ha estado, quién no está y quién no estará afligido en algún momento de su vida? En ese tipo de situaciones, nuestras mentes y nuestros espíritus se deprimen, pero la recomendación de Santiago es: haga oración. Dice la Biblia que podemos traer delante de Dios nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestras circunstancias más difíciles, y si clamamos a Él, Él nos ha de escuchar. Él ha de responder y Él ha de proveer una salida para nuestras más profundas crisis. ¿Está alguno alegre? Pues dedique ese gozo, muestre ese gozo cantando alabanzas al Dios Todopoderoso, que es el que da la vida y el que provee todas las bendiciones. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Evidentemente, hoy en día puede y debe ir al médico, puede y debe tomar medicinas, pero también puede y debe llamar a los hermanos de la iglesia para que oren, para que clamen a Dios por su vida y puedan eh, ministrarle de tal manera que Dios pueda eh, escuchar esas oraciones y obrar sanidad sobre el enfermo. Dice el versículo 15: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En 1 Corintios, capítulo 11, se nos dice que cuando las personas toman indignamente de la cena del Señor, muchos de ellos han enfermado e incluso algunos han muerto. A veces, como creyentes, nos descuidamos en nuestra vida espiritual y nos apartamos de la santidad y del comportamiento que el Señor nos exige como hijos suyos, y permitimos que el pecado y la desobediencia se apoderen de nuestra vida y nos enfriamos, como decimos en nuestro argot. Estamos fríos espiritualmente. La carnalidad y la debilidad por las cosas del mundo nos han arrastrado a una indiferencia para con el Señor. Y si somos verdaderos hijos de Dios, el Señor nos va a reprender, el Señor nos va a disciplinar, dice la carta a los Hebreos. Y muchas veces esa disciplina viene como consecuencia, esa disciplina trae como consecuencia enfermedad, trae problemas físicos al cuerpo. Es una forma en la que Dios te está diciendo: regresa a mí y arrepiéntete de tu comportar. Pues aquí el hermano Santiago nos dice que si esta persona tiene la actitud correcta, ¿cuál es la actitud correcta? Arrepentirse de sus pecados y clama a Dios para que lo perdone, el Señor le perdonará.
Pero también hay una exhortación en el verso 16 cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. La Biblia dice que cuando nosotros tengamos algo que confesar a Dios, lo hagamos con Él directamente. No necesitamos ningún intermediario para que lleve nuestros pecados al Señor. Basta la intimidad de nuestro cuarto para orar y llorar y pedir perdón por nuestras faltas. Pero también es una exhortación sabia que si hemos cometido pecados contra otras personas, podamos pedir perdón cuando hemos fallado, para que toda relación que ha sido quebrada, ha sido afectada por nuestro comportamiento o el de otra persona hacia nosotros, nosotros podamos limar esas diferencias y estar en paz con todos los hombres en cuanto sea posible, como dice la Biblia. Y este versículo 16 termina con una frase maravillosa. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice que puede todo, dice que puede mucho. Normalmente la gente piensa que Dios escuchó nuestras oraciones si la respuesta fue positiva. Pero Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero no siempre va a ser positiva. Lo que sí estamos seguros es que si pedimos algo delante de Dios, Él escucha nuestras oraciones. Y en segundo lugar, que si lo que pedimos está conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que hayamos pedido a Dios. De tal manera que la exhortación aquí es traer todas nuestras necesidades y traer las necesidades de otras personas delante de Dios en oración. Y si lo hacemos delante de Dios con las instrucciones que la Biblia nos da para orar a Dios adecuadamente, entonces podemos estar seguros que esa oración podrá ser respondida por Dios de acuerdo a sus planes. Y finalmente, el versículo 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Creo que estamos llamados a sanar a los enfermos. Creo que estamos llamados a restaurar al caído. Creo que estamos llamados a comprender a aquel que por alguna razón se ha resbalado de la senda y ha caído en esa circunstancia de las que hablé hace unos minutos y ha estado apartado de las cosas del Señor. Yo creo que lo correcto, y dice la Biblia que es lo correcto, que debemos atender a esa persona, ser empático con esa persona. No se trata de ser alcahuetes de su comportamiento, pero sí se trata de tratarlo con amor, con comprensión. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire, no caiga. Puede ser que nosotros mañana estemos en esa situación y requiramos que venga gente a ayudarnos en vez de acusarnos, señalarnos y condenarnos. Por lo tanto, la actitud correcta, la actitud de la cual Santiago nos dice que debemos tener para con el pecador o con aquel que se ha apartado o aquel que aún no ha conocido a Cristo, es hablarle acerca del mensaje de salvación, del mensaje de restauración, del amor de Dios y también tratar de animarle, a motivarle para que se comprometa una vez más con Cristo. Si lo hacemos, estaremos siendo instrumentos de Dios para rescatar esa vida y para traer de la perdición aquel que se había desviado o aquel que no había conocido a Cristo. Esa debe ser nuestra labor. Bueno, con esto terminamos la carta de Santiago y doy gracias a Dios por todo este tiempo. Que el Señor les bendiga ricamente.